tiempo, por fin me animaré a entrar a este canal. No hay pedo, yo continuaré con el legado. Creo que ya ha pasado un rato desde que me desaparecí, por tercera vez no jodas, pero ahora sí les prometo que llego para quedarme. Bueno, ya saben quién soy, qué hago, qué me gusta, etcétera, etcétera. Por ahora prefiero no decir por qué me desaparecí o qué problema tuve, pero en algún punto del futuro lo diré. Sin más, si eres nuevo, bienvenido al canal, y si ya me seguías, bienvenido de vuelta querido ferro aficionado. Las historias de Thomas hechas en Trainz. Uno de los factores que hacen que aún se conserve la esencia de la serie de modelos en muchas ocasiones Incline Thomas, Persis Ploy, etc., nos hacen regresar a esas historias entrañables con las que crecimos alguna vez. Ese es de un lado, pero del otro tenemos a las historias que nos hacen decir. Ya sea por su historia, ambiente, modelos y personajes, y su profundidad. Hay muchas historias de este tipo en la comunidad, y es difícil escoger cuál es la más. Y para esto escogí 4 historias que les daremos un vistazo. Ahora sin hacer esta introducción más larga, empecemos. Ahí Trainz 2, vas a hacer un video que ya habías hecho anteriormente. Que falta de originalidad, cuenta en decadencia por 2, además siempre... Déjenles explico. Y es que sí, ya había hecho este video anteriormente, y antes de que pasara el desmadre, ya se había confirmado la parte 2 que no saqué. Y bueno, esta es la parte 2 que les debí, y con respecto a la parte 1 no se preocupen, que se le hará un remake como a la mayoría de videos que se perdieron. Otra cosa, aunque yo les cuente estas historias, aún así les invito a que vayan a verlas por su cuenta, ya que la experiencia y el suspenso es lo que hacen únicas a estas historias. Las adaptaciones de los vídeos estarán en la descripción. Dicho esto, empecemos. Esta historia escrita por Deborah Truth, se centra después del episodio del susto de Duncan. Al día siguiente de los eventos antes mencionados, Rheneas encuentra todo cagado a Duncan, y le pregunta qué pasó. Duncan dice que vio al fantasma de la historia de Rusty. Sus maquinistas dicen que es puro pedo y no es verdad, pero Rheneas dice que es tan real como el mar azul ya que él lo vio. Rheneas empieza a contar una historia. Explicando que hace tiempo solo Scarloey y él trabajaban en el ferrocarril, la chamba era pesada a tal punto que Scarloey se descompuso. Esa tarde, Rheneas no pudo regresar a casa por pedos en la máquina de la mina. Cayó la noche cuando por fin pudo regresar, y enfrente de él había una locomotora similar a Scarloey. Rheneas pensó que era él, y llegando le empezó a reclamar, y Scarloey se sacó de onda. Al día siguiente, y nuevamente Rheneas regresaba de chambear, y mientras llegaban al viejo puente del que hablaba Rusty, tanto él como su maquinista escucharon un silbato que no sonaba como el de Scarloey. Tanto él como su maquinista se cagan, y después de estar callados un tiempo, sale nada más y nada menos que el fantasma de la pequeña locomotora que nunca cruza el puente. Se acercaba cada vez más a Rheneas, hasta que igual que en la historia, esta se cae. Y uno pensará que como cualquier fantasma este solo vino a asustar a Rheneas, pues vaya giro de trama, ya que este fantasma es todo un capo porque salva a Rheneas de caer del acantilado. Rheneas y su tripulación van a avisar sobre la vía rota del puente y el tren que cayó del acantilado, y al contarle al capataz le dijo que se deje de mamadas, que él y Scarloey son las únicas locomotoras que trabajaban allí. Y Rheneas finaliza la historia, y termina este capítulo afirmando que la historia de Rusty es real. Y fin. ¿Qué puedo decir de esta historia? Creo que para ser una continuación del episodio original del susto de Duncan está bastante bien, dándole un tono macabro cuando Rheneas cuenta su experiencia, además de que la locomotora espectral es tal cual como se ve en la serie, idéntica a Scarloey, además de que aquí ya no tiene el silbido genérico de Percy y tiene un silbato más macabro. Y es más válido al ser esta la locomotora de verdad y ya no una bromita. Y observando bien esta historia puede ser algo lógico si lo vemos de cierta manera, ya que al ser Scarloey y Rheneas las locomotoras más antiguas del ferrocarril, pudieron haber tenido un avistamiento con el espectro como vimos en la historia. Por eso es que esta historia hace que la historia de Rusty sea más allá de ser un cuento para asustar a Duncan.
Y como no, siendo una historia perturbadora. Rusty's ghost is... In the distance, the echoes of a whistle filled the air. All too real, finished Renius. Escrita por el usuario 22 Tesla, esta historia nos cuenta acerca de que James tiene que ir a los depósitos de chatarra, encabronado como siempre. Llega a la fundición, y el capataz le dice que si puede dejar los vagones en una vía muerta, porque Harry se descompuso, o Bert, bueno, uno de esos güeyes. James deja sus vagones, y se encuentra con un universitario que se quedará allí a grabar un video paranormal para, entre comillas, un proyecto escolar. Dios, ¿en qué puta carrera te mandan a grabar vídeos paranormales? Después de una foto de recuerdo, James intenta irse pero se descarrila por un metal en el suelo, metal cual no estaba antes y que seguramente puso este cabrón. Sus maquinistas van a hablar con el capataz, y le dicen a James que hasta mañana temprano llegará la ayuda, se van, y James se queda solo. En eso escucha un resoplar extraño, un resoplar no de una locomotora, sino de 3 locomotoras al mismo tiempo. James ve que pasa una locomotora algo bizarra y rara, y se empieza a convencer a sí mismo que es un sueño. Al día siguiente, James es rescatado y puesto en servicio, olvidándose de lo que vio. El universitario regresa a verlo, y empieza a mostrarle las fotos de la locomotora que vio James. James dice que es Photoshop, y el chavo le dice que es real, pero que el modelo es no identificable. En eso Edward interrumpe diciendo que es un modelo de una locomotora parecida a Gordon pero con 6 ruedas. Edward se entera que el experimento anda suelto. Los demás dicen, ¿de qué chingados hablas? Y Edward empieza con el contexto. Cuando la modernización del vapor al diésel estaba en su punto más alto, llevaban todo tipo de trenes de vapor a sudor para chatarrizarlos. En ese momento es cuando entra la estrella de la historia, un trabajador excéntrico al cual le diremos: mi nombre es Flint Loco. Y estaba a punto de inventar una máquina. Desde que Flint Loco empezó a trabajar allí, cosas raras comenzaron a pasar, como que algunas partes de locomotoras desaparecían, registros y archivos de la chatarra igual. Y ni haciendo vigilancia se pudo detener este problema. Hasta que una noche, Flint Loco le cae agua hirviendo, mientras salía su obra maestra. Una locomotora chatarra hecha a base de 3 máquinas desguazadas que parecía tener vida, a pesar de no tener cara. Cuando a Flint le preguntaron por qué chucha de esa máquina, dijo que era para crear una máquina de vapor nueva que corriera en el continente. Después de tremenda respuesta pendeja, la locomotora fue desmantelada. Pero su espíritu sigue deambulando con tristeza y agonía. El universitario dice que ya tiene 10, pero James se queda pensativo un tiempo. Fin. Dios, vaya historia. Dejando de lado al trabajador estúpido, la historia es intrigante, y al mismo tiempo misteriosa, y al igual que dije con la historia de Halfengine, esta historia nos hace cuestionar y teorizar más de cómo nacen las locomotoras. Además, si es returbio que una locomotora esté hecha con 3, tomando en cuenta cómo son los trenes en este universo. Y la locomotora espectral, papá, va más allá de ser un modelo con un recolor negro o blanco, aunque a veces es difícil distinguir la transformación que le hizo Flint Loco, y puede parecer a la vista como un modelo de Gordon. Este modelo está a la misma altura que la locomotora espectral de Demons, pero por debajo de la locomotora de Halfengine. Por lo que diría que es ligeramente mejor que el espectro de Demons, son por los sonidos que hace la locomotora, el resoplar, la chatarra, y los 2 silbatos que emite la locomotora, si la hacen verdaderamente inquietante. Esta historia es bastante interesante, solo diría que la embarraron con el propósito de Flint Loco, pero ¿qué más da? Convirtiéndolo así, en una historia siniestra y perturbadora. Lo sé, tampoco supe qué pedo con esa primera parte, hasta que descubrimos que todo era una historia de Edward. Esta historia fue escrita por Biscuits. Edward andaba contando sobre que una locomotora se fue con San Pedro hace tiempo. Y que desde ese día la locomotora te vigila subiendo la colina de Gordon, siendo una señal sombría para que las locomotoras controlen sus trenes.
James el cagapalos se revela y le dice a Edward que toda la historia son fumadas que se inventa. Edward le dice que es real, ocurriendo luego la siguiente escena. Your story is rubbish. I mean, how do you even know about this engine anyways? I never knew of any engine named Herman, and even if I had, I'd surely have known about him being scrapped on our own railway. James, Por la expresión de Edward, James deduce que la historia es falsa, y se va por el tren de medianoche. Thomas defiende a Edward y dice que él sí le cree, pero Edward dice que pronto James también lo creerá. Esa noche James se quejaba de las historias de Edward. Hasta que llega una señal. Señal que tiempo después... Mientras tanto James escucha a lo lejos que viene otro tren, y empieza a quejarse de que se hará tráfico. Pero oyendo bien se da cuenta que la locomotora no bajaba la velocidad. James cagado empieza a advertirle. Cuando James mira a ver atrás, se topa que la locomotora que venía era nada más y nada menos que Herman. El espíritu de Herman no se detiene, y al puro estilo de como le pasó a Winston en Los Cazafantasmas, la locomotora traspasa a James, para previamente chocar, o al menos eso se escuchó. Luego de un silencio incómodo, y que la señal spawneó otra vez, Henry llega diciendo que su tren de carga se estrelló. Al ver el desmadre, le dice a James que si hubiera avanzado más no la hubiera contado. Luego llega a Edward y le dice a James que hablarían después. Cuando llega ese después le cuenta la verdad, que Herman era una locomotora del continente, que quería quedarse en la isla, pero desgraciadamente no lo contó. Y que ahora su alma no descansa, pero esta vez salvando a los demás como todo un capo. James se pone reflexivo, y fin. Y bueno, para ser una historia de terror es interesante, el hecho de que Edward esté contando sus historias y haya una locomotora que se revele, y diga que es falso, lo hace interesante, y para que luego lo viva en carne propia el acontecimiento. Algo así como Halfengine, solo que siendo Edward en vez de Thomas. Lo que lo hace más interesante en mi opinión. Los modelos, a pesar de no ser muy terroríficos como los anteriores, hay aspectos como el ambiente, la narrativa, y los escenarios que lo destacan bastante. Y la locomotora espectral pues... Ya hablando en serio, la locomotora espectral, a pesar de que el modelo no sea macabro o tenga un aspecto inquietante, exceptuando por los ojos, lo que lo destaca es el propósito que tiene, su trasfondo, y que al final sí se logró quedar en la isla, aunque no de la mejor manera. Por eso hace a esta historia, una historia perturbadora. Escrita por el usuario DCG12B, esta historia empieza un día que Henry no podía subir la montaña, y lo ayuda Edward como locomotora trasera. Mientras intentaba subir, algo se le estalla a Edward. En el taller, le dicen que se le rompió un cilindro, y que por su antigüedad, ya no podía hacer más trabajos de locomotora trasera. Muchos se quejaron y se preguntaban quién chingados sería la locomotora trasera. Pues para solucionar ese problema, y posiblemente ahorrar costos, fue que cada locomotora se turnara para ser locomotora trasera, lo que cosas raras empezaron a pasar. Las locomotoras, al necesitar ser empujadas para subir la colina, extrañamente y sin tener locomotora trasera, las empujaban, a pesar de que la locomotora trasera real estuviera trabajando con otro tren. Todos empezaron a hablar del espectro, asustando a las locomotoras. En vez de estar así deberían estar agradecidas porque mínimo las ayudan. Todos creían que era un fantasma, menos Pete y Emma. Durante un día de lluvia, Pete y Emma regresaban a la estación, cuando de repente a lo lejos escucharon a James, y a la locomotora espectral. Llegando a ver a James todo cagado por ser empujado por el fantasma. Cuando llegaron a la cima, esperaban ver a la locomotora trasera, pero nada. Llegaron a la estación, y el jefe de estación estaba confundido por lo que acaba de pasar. Mandaron a Bill y Ben a investigar para encontrar a dicha locomotora, no teniendo éxito. Cuando llega a la hora de que Pete y Emma lleven el tren de medianoche, el motor de Emma empieza a fallar. Pete era la única que podía tirar del expreso. Al momento de arrancar la niebla cayó, y ni una de las dos podía ver. Al pasar la estación de Edward, ven una silueta de una locomotora de vapor observando. Emma lo ve y le dice a Pete que vaya más rápido. Y cuando la locomotora aparece para ayudarlas, el motor de Emma vuelve a servir y se van.
Emma le dice a Pete que vio al fantasma, pero Pete no está convencida. Cuando se entera el inspector gordo, decide decirle a todos sobre la dicha locomotora espectral. La locomotora se llamaba Conrad, una locomotora útil que también ayudaba como locomotora trasera como Edward. Espera. Ah, qué agradable es ver a Afton de nuevo. Como decía, Conrad era muy útil, hasta que un día, sufrió un fatal accidente siendo locomotora trasera de otro tren, ocasionando que ya no la puedan reparar. Después de ese accidente, locomotoras empezaron a ser empujadas extrañamente, ocasionando que nadie quisiera subir la colina. Hasta que Edward se hizo responsable de ese trabajo. Y desde ese momento, Conrad no volvió a aparecer. Tanto fue la voluntad de ayudar de Conrad, que regresó de la tumba a ayudar. Las locomotoras se perdieron pensando en eso. La historia acaba de que Edward no volvió a ser locomotora trasera y se encargó de su ramal, y llegó una nueva locomotora trasera, y Conrad no volvió. Y a pesar de todo, las locomotoras llegaron a la conclusión de que si Conrad regresaba, las locomotoras no volverán a sentir miedo, ya que su intención no es hacerles daño, sino ayudar. Y fin. ¿Qué puedo decir de esta historia? Es bastante intrigante e interesante, el tema de Edward y su labor de locomotora trasera es muy bueno, siendo aquí la última vez que cumple ese rol por su edad. También me gustó que todos se turnaran para cumplir con ese rol, y el ambiente misterioso cuando empiezan a ocurrir los sucesos es un gran acierto. De hecho, lo que hace brillar a esta historia, es su ambientación, sus personajes, y el trasfondo. Y acerca de la locomotora espectral, pues, es todo un capo por 3. Es increíble lo que demostró esta locomotora, que aún estando en el más allá seguía siendo útil, demostrando su lealtad y voluntad al ferrocarril. Y bueno, esta historia al igual que la de Herman nos demostró algo bastante significativo, que no necesariamente tienes que tener una fundición, o una locomotora espectral súper perturbadora para hacer una buena historia de terror, sino con que la historia tenga una buena narrativa y un ambiente tenso basta para que la historia sea bastante buena, y también perturbadora. En base a estas 4 historias, diría que de mis favoritas, fue The Banker y Old House. Pero como hablamos de las más perturbadoras, el que se lleva el reconocimiento esta vez es The Kildane Experiment. Por su historia, su locomotora espectral, su ambiente, y su narrativa la hacen una historia que a más de a uno nos hace decir. Pero la última palabra la tienes tú, así que te invito a comentar, cuál de estas historias fue la más terrorífica en tu opinión, y nuevamente les invito a que vayan a ver los vídeos de las adaptaciones de estas historias, la experiencia vale totalmente la pena. Y antes de irme, quiero aclarar unas cosas. Y puede que haya gente diciendo, Trains 2 tú mismo dijiste que ya no habría contenido de Thomas Air. Y dejen que les aclare, sí, había dicho que la serie ya no era mucho de mi interés hoy en día, aunque sí le tengo cariño. Y regresando a ver algunos de mis vídeos, y uno que otro vídeo de la comunidad, vi que el tema de Thomas y Trains aún tiene potencial, interesándome, y eso se vio más cuando anuncié el temporalmente cancelado ranking de Henry en el otro canal, antes de que todo se fuera al carajo. Y sí, el contenido de Thomas regresará, pero ya no de manera frecuente como antes por 3 razones. 1. Falta de conocimiento. Al hacer este video me di cuenta que ya no tengo el mismo conocimiento de la serie como antes, teniendo que volver a ver algunos capítulos, además de que ya no estoy tan al día con la franquicia, aunque nombre tampoco estoy tan desactualizado, si me enteré que ya sacaron el piloto por el 80 aniversario. 2. No tengo modelos y rutas. Y sí, sé que si hablamos de Train Simulator, sabemos que la manera de instalar mods no es nada del otro mundillo, pero también tenemos que tomar en cuenta el tiempo, que es buscar las dependencias faltantes, y corregir los errores que hay. Y yo siendo una persona que no tiene tiempo, ni dinero, es muy difícil que pueda reinstalar todo el contenido, aunque poco a poco. Y 3, el contenido del canal. Como dije anteriormente, sí me gustaría centrarme más en el contenido de ferrocarriles, y en los juegos de trenes. Ya que tanto este canal como también el anterior, el contenido original siempre es, y ha sido juegos de trenes y simuladores, contenido que también tenía bien en claro desde mi página de Facebook. Aunque con el tiempo el canal antiguo se fue direccionando más al contenido de Thomas y Trains, pero aún así subía un poco del contenido, por lo cual originalmente fueron creados mis redes, y actualmente quiero retomar ese contenido, obviamente sin olvidarme del contenido de Thomas, pero ya haciendo ese contenido con menos frecuencia, ya que quiero centrarme más en el contenido original, juegos y simuladores ferroviarios, o de ferrocarriles reales.
Al igual que crearé los vídeos a mi ritmo sin sobreexigirme como antes, y aunque no sea tan activo en vídeos o en redes, les prometo que valdrá la pena la espera. Y bien, ya aclarado esto, espero y hayan disfrutado el video, y nuevamente gracias a las personas que me dieron su apoyo desde que me fui. Si eres nuevo en el canal, bienvenido y espero y te guste este contenido, y si ya me conocías, bienvenido de nuevo. Sin más, queridos fans ferroviarios, nos vemos, hasta la próxima.